¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a este nuevo tomo de Sobre Libros. La amante de un primer mandatario es, sin lugar a dudas, una figura muy interesante para estudiar, analizar, investigar. Nosotros hemos encontrado un libro sobre la amante de uno de los gobernantes más polémicos de la historia argentina. El título del libro es La amante del restaurador, de la escritora María Esther de Miguel, que está con nosotros. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo eligió este personaje para escribir todo un libro? Bueno, el personaje lo elegí porque María Sáenz Quesada me lo presentó. La historiadora, cuando ella está, que es muy amiga mía además, cuando estaba haciendo su libro sobre las mujeres de Rosa, un libro muy lindo, muy completo, en que aparece la madre, la esposa, la madre de los hijos naturales, la amiga, etcétera, me dijo, mira, aparece un personaje que es muy interesante, pero yo no lo voy a tocar porque es muy lateral. Y me contó la historia de Juanita Sosa, que es un personaje histórico, que existió, que era muy amigo de Manuelita Rosas, que le llamaban la Edecanita, que vivía esa vida un poco frivolona, muy sociable, que se daba en Palermo. Palermo era una especie de corte versallesca. Y esta muchacha termina loca, muy patética su historia, termina loca con una esquizofrenia catatónica y hacía estatuas. No sé, yo me acuerdo que de chica ahí en el campo, en Entre Ríos, de donde soy oriunda y donde en realidad vivo, dábamos una voltereta y decíamos, soy una virgencita, soy una paloma, soy esto, soy aquello. Bueno, esta muchacha loca hacía eso y representaba personajes de Palermo, personajes de la época federal, personajes allegados al restaurador. Y la historia de ella se conoce en principio porque una vez una dama de beneficencia, que era hija de Lavalle, Dolores Lavalle, casada con un Lavalle de Lavalle, en sus correrías ahí benéficas, digamos, va al hospicio de mujeres y le encuentra y pregunta, ¿quién es esta señora? Entre todas le llama la atención, esta mujer ya era cincuentona, que distinta a las demás, más señora, más educada, con mayor prestancia. Entonces le cuentan. Y ella dicen que dijo, ay, pobre, lo que habría visto en Palermo para haber quedado así. Yo me valgo de esa frase para contar una doble historia. La historia de lo que sucedía realmente en Palermo, que lo recojo a través de muchos libros. Realmente leí muchísimo y después me olvidé de todos, ¿no? Para usar mi imaginación. Y la otra historia, que es la que Juanita Sosa, ya loca, evoca. Por eso cuando acá usted dijo la amante del... Yo no sé, hay que leer el libro para saber si en realidad fue la amante o no, porque la gente decía que lo era. Rosas, desde su exilio en Londres, en Inglaterra, la llama en reiteradas ocasiones, pide que Juanita Sosa vaya, ella no le lleve el apunte, pero las escenas en que aparece así, en que se da la situación erótica, digamos, son escenas nacidas de la locura de ella. Es decir que yo ahí me manejo un poco así, claro, con cierta ambigüedad, porque yo no tengo la certeza de lo que pasó. Pero Rosa, si la llamaba, quizás es porque estaba enamorada. Ah, sí, no, eso sí, eso hay otro libro. Hay un libro que publicó Plus Ultra, no me acuerdo del autor, en que se habla, Yáñez, en que se habla los amores de Rosa y en que aparece en primer término este. ¿Y qué diferencia de edad había entre los dos? Bueno, bastante. Esta chica tendría 25 años cuando trotaba alegremente por Palermo y Rosa ya era un sesentón. Pero Rosas era un hombre muy fogoso, muy sano, aún estando... Hay cosas increíbles y lindísimas. Estando en Londres, él tuvo su vida sentimental o sexual, si queremos decir, muy intensa, y hay testimonios así, incluso de algunas enfermedades propias de la época que se había pescado por esas troterías en que andaba el restaurador. ¿Y usted caminó por los bosques de Palermo para buscar, no sé, pensar que debajo de un árbol pasaba algo? Claro, qué lindo es evocarte eso. Ahora, en realidad yo caminé por libros, caminé por los textos. Me encontré libros, compré otros libros, encontré, por ejemplo, en toda esa historia, un señor al que me gusta nombrarlo porque le estoy muy agradecida, que es Méndez Avellaneda,
que él tiene, hay dos anécdotas que él cuenta y que yo las novelizo. Una es la de María Patria Sosa, que era una cautiva a la cual recuperan después, bueno, para la civilización, digamos, y va a parar a Palermo. Y es castigada, le dan 60 azotes porque la encuentran un día, bueno, en actitudes poco edificantes con un Salustiano Rosa, que era un peón, al que Rosa, según su costumbre, había dado el apellido de Rosas. Y la hacen azotar. Qué cosa, ¿no? Cuando en Palermo había situaciones similares y no pasaba nada, pero era de la gente que estaba arriba. La gente que estaba más abajo se le exigía una moral claro, muy, muy severa. Y después el otro personaje es el de Clara la Inglesa, que es un personaje fascinante. Era una prostituta convicta que iba camino de Londres por el mar, ¿no? En el Lake Shore, que era un barco, a Australia los llevaban porque ahí las confinaban. Y en él se amotinan, hay un lío, hay una tormenta, terminan matándolo al capitán. Pero ella es tan hábil, esta mujer, que cuando baja en Montevideo, baja del brazo de un señor del barco con el que se ha casado. Y de ahí se pasa a Buenos Aires y se convierte en una gran dama. Tiene como 4 matrimonios. Y en cada matrimonio va escalando posiciones, en fortuna y en su asentamiento social. De modo tal que llega un momento en que es una de las señoras amigas de Josefina Escurra, amiga de Manuelita, amiga del gobernador, etcétera. Y usted, empapada en Juanita Sosa, ¿podría describir un poquito el perfil, cómo era ella? Bueno, yo creo que ella era loca, ¿no? Yo creo que ella de chica, de jovencita, fue bastante histérica, locada, era linda, era bella. Esta no es la foto de ella, porque la foto de ella, ahí hay un daguerrotipo en el Museo Histórico, pero a las chicas del Planeta no les gustó. Dice, no, esto no es. Entonces buscaron además era un daguerrotipo muy antiguo, aunque está con una cinturita de avispa, a mí me encantaba. Claro, no tenía una cosa así exuberante como esta señora que presentan acá. Era muy alegre, eso lo dicen todo, porque el testimonio de ella es increíble. Lo que pasa es que nosotros no leemos historia, no leemos historia. Aparecen muchísimos libros. Los viajeros ingleses, que eran asiduos visitantes de Buenos Aires y de Palermo, porque venían a hacer negocios y de paso se divertían, los diplomáticos franceses e ingleses estaban muy cerca de todas estas muchachitas. Yo les llamaba chicas, pero después saqué el término, porque en realidad es un anacronismo. En esa época se les decía niñas o muchachas. Y después desde los lugares de donde venían, desde Estados Unidos o desde Londres, preguntan, ¿y Juanita Sosa cómo está? Ella había aprendido hasta idiomas, chapurreaba algo el francés, el inglés. Entonces, a partir de esos datos, quizá un poco desvaído, pero que uno poniéndose a pensar, hacia reconstruir las escenas, se pueden armar escenas realmente muy verosímiles, que es lo que yo he tratado de hacer. Ahora, de cualquier modo, yo le digo, Casanseu, que yo dejo, hay como 2 historias. Una que es la historia real, la historia que pasa, la de las batallas, la historia en la que hago aparecer, y ese es un tributo de mi corazoncito entrerriano a mi patria chica, Entre Ríos, en que lo hago aparecer Urquiza. Y otra es la historia dentro de la historia, que es la historia interior de ella. Bueno, usted dice que no se lee historia, pero este libro se está leyendo, porque tangencialmente nos enteramos de muchas cosas históricas. Sí. Yo a veces lamento que los argentinos no conozcamos más la historia. Yo tampoco la conozco, pero me interesa. Usted tiene que escribir más sobre personajes históricos. Pero lo que pasa es que te lleva mucho tiempo. Yo un personaje que me gusta mucho. ¿Cuánto tiempo le llevó? No, esto lo hice bastante rápido porque tenía un compromiso con la editorial. Yo les ofrecí la idea, el personaje y algún adelanto a Planeta, y me dijeron, bueno, y me adelantaron algo de dinero, poquito, ¿no? Pero bueno, lo suficiente como para comprometerme. Entonces me tuve que hacer. En realidad lo hice, yo creo que en menos de un año, porque empecé más o menos a trabajar en octubre, una cosa así, y yo en las vacaciones trabajé en el campo, en la quinta que tengo allá, en la Quinta Latera, en Entre Ríos, y cuando vine ya la tenía armada. ¿Cuántas horas por día? Después la corregí un poco. ¿Cuántas horas por día escribe? Bueno, yo soy muy desordenada, yo por ahí me levanto y me pongo a escribir.
y pongo, qué sé yo, el bife en la plancha y cuando vamos a comerlo el bife se ha convertido ahí en un negrito que da calambre. Lo que no las horas en que ahora no trabajo es de noche. Antes lo hacía, pero una vez Félix Luna me dijo, no, de noche no hay que trabajar. Y yo así obedientísima. Por los fantasmas. Obedientísima, no sé por qué. Ahora, usted no lo hago más. Usted dice que, bueno, no sé la historia, acá tenemos este libro para leer, un poco de historia, y ya hemos hablado de Juanita Sosa, pero este programa, a pesar de llamarse sobre libros, también es sobre autores. ¿Cómo es usted? Ay, soy una persona encantadora. Eso lo dice cualquiera menos mi marido. Eso se nota. No, soy una persona muy sencilla, ¿no? Es decir, ya pasé la época que fue la de mi adolescencia en que yo trataba de analizarme y a todos le preguntarte, ¿y vos cómo me ves? ¿Y vos cómo me ves? Por eso ahora, ¿usted cómo se ve? Y mi madre me decía, como una víbora, cuando te enojas las cosas que decís. No, yo creo que he aprendido a vivir. Yo soy una persona ahora que me puedo enojar y suelo llevarme mis rabietas, pero es como que he aprendido que hay tan pocas cosas por las que vale la pena preocuparse y asustarse mucho y hacerse mucha mala sangre. Yo tuve una gran desgracia, que fue la muerte de mi hermano menor, que era un chico joven, encantador, médico, vencedor en la vida, lleno de éxitos, y se me murió, con cáncer a la cabeza. Y eso me enseñó. Yo cuando veo un problema que tengo, yo digo, pero mira, después de lo que a mí me pasó, ya esto no me hace mella. Te digo cosas así, como tener un viaje para irme a Europa y que me dicen no podés irte por tal... Bueno, no me voy, me iré en otro momento. ¿Qué cosas valora en la vida? Valoro muchas cosas. Yo no es que no... es decir, he aprendido a ser como estoica, digamos. Si se presenta un sufrimiento, un problema existencial muy fuerte, bueno, no me amilano, trato de solucionarlo, pero no rasgo mi vestidura y pego alarido. Pero valoro en primer término la amistad, que podemos llamar amor, porque creo que la relación que se da entre amigos es de amor. Pero antes para mí, bueno, el amor tenía la forma de la pasión, etcétera. Ahora con los años, que se notan las patas de gallo y otras adyacencias, bueno, es el afecto entre las personas, entre las que quiero, que son muchas, que son muchísimos. Otra cosa que valoro es la lealtad al pensamiento, la lealtad a una posición tomada en la vida. Usted lleva una vida muy inquieta, ¿no? Porque estaba a punto de viajar, viajó hace pocas semanas. Sí. No, pero no, me manejo mis tiempos, al contrario, no creo que me vaya a ver en muchas reuniones sociales. No. Pero tiene muchas ocupaciones. Pero tengo ocupaciones de trabajo, es decir, a cierta altura uno se da cuenta que lo que hay que hacer es, construir esa pequeña cosa que nos han puesto en la mano. Una vez, mire, de chica, de adolescente, leí un proverbio que decía, si no puedes ser una estrella en el cielo, si una lámpara en tu casa. Yo no voy a ser estrella, no en el cielo, en ningún lado. Entonces uno trata de ser una lamparita que, en fin, cuando era docente daba clases con los alumnos que me querían, en mi casa ahora, con, bueno, mi marido, mis sobrinos, mis hermanos. Es decir, y la cosa, soy una mujer sociable, a mí me gusta mucho, me gustan las reuniones, me gusta conversar, pero la frivolidad y las situaciones mundanas realmente ya no me atraen. Yo una reunión en que haya mucha gente, bueno, no me interesa mayormente, me interesa el diálogo, la conversación. ¿Y está pensando en otro libro? Sí, tengo otra historia. Sobre esto yo quisiera agregar algo más, que aparte de que hay un personaje histórico y una época, en esto hay mucha fantasía, mucha imaginación. Hay toda una parte que es el amor de Juanita Sosa, que se sabe que ella tuvo un amor desgraciado y que probablemente por eso quedó loca Manuelita. Claro. Rosas le escribe a una amiga y le dice, pobre Juanita Sosa con ese amor desgraciado. Ese amor es totalmente invención mía. Si yo dije que leí mucho, sí, pero después, te borré todo eso y dejé que mi imaginación... Y ahora estoy con una historia que tomará a 3 personas más bien mayores y una chica joven que es una especie de periodista que está atisbando en unas vacaciones lo que pasa en ese grupo cerrado, va a suceder en Gualeguay, que es una ciudad que yo quiero mucho en Entre Ríos, y bueno, ahí hay unas relaciones bastante macabras y conflictivas. ¿Y hay algo de autobiográfico? ¿Va a haber algo de autobiográfico? Yo creo que siempre hay algo autobiográfico, incluso en esto, donde aparece a mí, alguien me ha dicho, María Angélica Bosco, me dijo, ay, es un libro tan desfachatado. Lo que pasa es que, y otros me reprocharon que tiene por ahí situaciones
un poco risqué, digamos. Lo que pasa que como es una historia trágica y como es una época trágica y como yo hay connotaciones que quiero asociar a lo que nos está pasando a los argentinos ayer y hoy, que no queremos que nos pasen en el futuro, todo eso yo lo tuve que atemperar, y lo atemperé con que, bueno, con palabrotas, con cierta frivolidad, con cierto cosa, y en alguna de esas cosas yo puedo estar, porque es más bien mi tono. Yo digo que a medida que, en general no me gusta hablar de mí, pero bueno, me embarcó usted en esto, que en general a medida que voy creciendo, ya descendiendo en la vida, he aprendido a ver las cosas con humor. Es decir, con cierta alegría, porque hoy está nublado. Ay, bueno, ha sido un día, bueno, espantoso, estamos tentados de decir. Pero yo salí a caminar bajo la lluvia con una capuchón y era algo espléndido. Ahora, le quiero preguntar, usted dice que hay muchos personajes históricos sobre los cuales escribir. ¿Usted le gustaría escribir sobre alguno en especial? A mí me gustaría sobre Facundo, pero Facundo fue un personaje que había tomado Daniel Moyano, que se murió, pobrecito, gran amigo, gran escritor. Se murió, no pudo volver del exilio. Él se fue, no sé si lo ubica usted, gran escritor. Era un riojano, era catamarqueño, riojano. Se fue a París, y cuando quiso volver, porque pudo volver, bueno, sus hijos le dijeron, no papá, nosotros ya nos quedamos en París, y entonces, o sea, y se murió, se fue con cáncer, y se murió. Facundo... Y yo no sé si Facundo, en qué punto estuvo de Facundo este muchacho, claro. Pero hay muchos. Está, por ejemplo, la Delfina, la que fue la mujer de Ramírez. No se olvide que Ramírez... Siempre mujeres, siempre mujeres. No, yo no le tengo miedo a los hombres. No le tiene miedo a los hombres. Me gustan. Ramírez es un personaje que me gusta, Urquiza es otro personaje que me gustaría, pero bueno, lo que pasa es que la novela histórica exige mucho tiempo, porque hay que documentarse muy bien. Acá hay cosas, por ejemplo, que son como intrascendentes, como las patillas que les obligaban a usar, los vestidos, tuve que averiguar qué géneros eran muselinas, eran panas, es decir, hay que tener todo un contexto que lleva tiempo, entonces eso te acota bastante, ¿no? Y lo que nos lleva tiempo también es el programa, que tenemos poco tiempo. Pero le voy a hacer una pregunta, por ahí no le doy tiempo para pensarla. Salvo le da cualquier cosa, a ver. Por ahí no le doy tiempo para pensarla, pero ¿qué libro le cambió la vida a usted? Bueno, tanto como cambiar la vida, no, yo creo que fueron varios. Pues un cambio menor. Los libros que me cambiaron la vida a mí, existencialmente, así, fueron los libros de tono religioso. Por ejemplo, las Confesiones de San Agustín, parece que digo un lugar común, pero en realidad yo era de una familia que no era católica, que no era religiosa, y a los 18 años, 17, recibida ya de maestra, me puse a leer. Siempre he sido muy lectora, pero leía, bueno, historias de amor y de aventuras, y Víctor Hugo y Dumas, etc. Pero en ese momento yo me puse a leer libros religiosos, y me cambió la vida porque me bauticé, y mi madre, que no era católica, le decía a mi padre, pero mirá, pero esta chica yo no sé dónde va a ir a parar. Y mi padre, que era un gallego muy sensato, decía, pero ¿qué vas a hacer si tú sabes cómo es María Esther? Si se le pone algo en la cabeza. Y bueno, en ese sentido sí. Después me ayudó mucho Borges, claro. Borges me enseñó a escribir, Henry James, y bueno. Bueno, muchísimas gracias María Esther de Miguel por haber estado aquí para hablarnos del amante del restaurador y de su vida, de su forma de ser. Muchas gracias. Gracias por haberme dejado hablar. Muchas gracias. Y nosotros, de la historia pasada de la Argentina, viajemos a Egipto, lugar donde el escritor Lawrence Durrell se inspiró para escribir el Cuarteto de Alejandría. Con motivo de la aparición del libro Alexandrie d'Égypte, la librería Edifra del Instituto del Mundo Árabe expuso las fotografías de Rodolphe Amady, quien se inspiró en la novela de Lawrence Durrell, El Cuarteto de Alejandría, cuyo tema es la fascinante ciudad que lleva ese nombre para revivir, 50 años después, las impresionantes sensaciones e imágenes del escritor. De esta manera rescata un lugar, una época y un poeta. La ciudad sale lentamente de su caparazón como una vieja tortuga que echa una ojeada fuera de ella. En un momento preciso abandona los decrépitos colgajos de su carne, mientras que una callejuela oculta cerca del matadero, acallando los bramidos y balidos, crecen los fragmentos gangosos de una canción de amor siria.
cuartetos de tonos muy agudos como un seno reducido a pólvora en un molino de pimienta. Todas las casas han abierto de par en par sus puertas a fabulosos interiores tibios, en donde magníficos fuegos atinan la porcelana y el mármol, el cobre y la plata, y los sirvientes negros se afanan en sus tareas. Yo me decía que la gente tiene derecho de disponer de su cuerpo a sus anchas y me sentía avergonzada del mío cuando resplandecía de limpieza y distracción, buena mesa y baños. De esa tarde se despertó tras un sueño febril, se vistió y salió para confirmar la intuición irresistible de que Pastrudis y el café d'Ordali estaban vacíos. Siento como si el paraíso hubiera bajado muy cerca de la tierra y en medio de ellos yo me encuentro respirando por el ojo de una aguja. Así, la ciudad reafirmaba su influencia sobre mí, esta misma ciudad a la que un deslizamiento en el tiempo la había vuelto menos ávida y terrorífica que antes. Y así llegamos al epílogo de este programa sobre libros, con un libro de la editorial Albatros que está dedicado para los chicos. Su título es nada menos Periodismo. Sí, Periodismo para chicos, de Verónica Zucácer. Con este libro los chicos pueden aprender a hacer un diario mural, un programa de radio o un programa de televisión. Y hablando de periodismo, no es para desalentar, pero me acuerdo lo que una vez me dijera mi hermano. Hay 3 formas de arruinarse la vida. Una, jugando, es la más rápida. Con las mujeres, la más divertida. Y con el periodismo, la más segura. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo de este programa.